Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes este miércoles de Educaréis, este miércoles que iniciamos junio, el mes del orgullo, el orgullo de vivir diferentes, el orgullo de poder mostrar quiénes somos, quiénes eh, vivimos en las diversidades sexogenéricas y que cada día se haga más visible para que vayamos teniendo espacios más inclusivos, para que vayamos ganando espacios de respeto, de integración, de inclusión. Y bueno, justo para eso, hoy arrancamos con una conferencista de lujo, la doctora Cecilia Pamela Álvarez Morales. Ella nos hablará de la construcción de liderazgo educativo inclusivo, hace propuestas para la participación plena de las diversidades sexogenéricas. Voy a presentárselas eh, leyendo un poco su semblanza. La doctora Álvarez es licenciada y maestra en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene especialidades en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología y sociología de la educación superior por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctora en dirección y liderazgo en instituciones de educación superior por la Universidad Anáhuac Norte, enfocándose en la diversidad sexogenérica en espacios universitarios. Forma parte del registro de especialistas en género de la UNAM, la red de investigación sobre discriminación de CONAPRED, y fue integrante del Parlamento LGBTI más en 2023. Desde el 2014 es profesora del Colegio de Pedagogía de la UNAM, impartiendo cursos sobre educación de la sexualidad y género, y actualmente es académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, donde trabaja en el Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos y en el programa de desarrollo curricular. Cuenta con investigaciones sobre educación, diversidad sexual y estudios lésbicos, además de contar con experiencia en planeación, gestión y evaluación en educación superior. Se reconoce como activista, académica, feminista y defensora del derecho a la educación de las personas LGBTIQ+, desde un posicionamiento situado y encarnado. Su trayectoria ha estado marcada por la experiencia de habitar la escuela y la universidad como estudiante y docente LGBTQ, se me pasó la I, más. Después platicaremos el orden y el porqué de las siglas, lo que ha orientado sus compromisos éticos, pedagógicos y políticos para construir espacios educativos más dignos, justos y habitables para todas las personas. Pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Pam. Es un gusto tenerte nuevamente en Educaréis y deseo que la pasemos muy bien. Muchas gracias, Clau, por la invitación. Educaré y siempre es un gusto estar aquí compartiendo porque además tienen una audiencia bien amplia de varios niveles educativos a lo largo del país. Entonces creo que es bien valioso compartir, ¿no? Mis hallazgos, pero también escuchar las dudas, las situaciones, las cosas que pasan
en otras latitudes. Y como bien dices, para iniciar el mes del orgullo, que si bien es un mes donde hay pues un montón de actividades y que qué bueno, ¿no? Que haya un mes con muchísimas cosas, pero bueno, acordarnos que este tema del orgullo y del Pride pues es 365 días del año, ¿no? Pero bueno, creo que aprovechamos también el espacio de junio para visibilizar muchas cosas y además hay mayor iniciativa, entonces creo que es algo que hay que aprovechar quienes andamos en estas trincheras. Y bueno, pues sí, la idea ahora es compartirles. Me acuerdo que la vez anterior que estuve aquí estuve hablando desde las pedagogías queer, ¿no? Los espacios seguros y afectivos. Y bueno, un poco sigo, esa es mi línea, ¿no? El tema de la educación, diversidad sexogenérica, cómo le hacemos para que en los espacios educativos que sabemos que son espacios usualmente pensados para personas heterosexuales, cisgénero, pues haya cabida a otras personas que pues no cabemos ahí, ¿no? Y que bueno, esto es algo que sigue pasando porque seguimos en una sociedad heteronormada y las escuelas o lo que pasa en el fenómeno educativo pues suele ser un reflejo. Entonces, la idea es ir platicando desde ahí. Entonces, lo que les voy a compartir ahora, pues es en qué van mis hallazgos y de mis investigaciones. Específicamente, lo que les voy a contar ahora tiene que ver con mi tesis doctoral, que trató de vincular el tema del liderazgo educativo y el tema de inclusión de la diversidad sexogenérica en espacios universitarios porque me parecía bien importante, bueno, además de que mi doctorado era en liderazgo educativo, eso es algo importante en educación superior, porque además es el nivel en el que trabajo, aunque creo que varias de las cosas que iré compartiendo pueden ser aplicables a otros niveles, pero me parecía muy importante abordar el papel de quienes somos líderes en educación, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de las personas que ejercen el liderazgo o algunos cargos directivos para con los temas de diversidad sexogenérica? Porque a veces solo hablamos, por ejemplo, de los colectivos de estudiantes, de lo que hace una o un docente propiamente en el aula, pero de pronto la inclusión o los dilemas que tienen que ver con la inclusión, pues tienen que ver mucho más, a veces desde arriba. Necesita haber una voluntad institucional que permita eso, porque si eso no está, aunque haya personas activistas académicas dentro de la institución, pues es ir remando contracorriente, ¿no? Y entonces es también desgastarnos de más cuando, pues si ocupamos que la institución tome un posicionamiento y eso, usualmente quienes lo pueden hacer, pues son las personas que están en los cargos de liderazgo. Entonces, me interesaba mucho, pues ver desde ahí. Y hay una amplia gama que ahorita ya les iré contando qué tanto podemos ver desde el liderazgo educativo. Yo específicamente lo trabajé desde un concepto, voy a ir compartiendo pantalla. Y bueno, yo te voy Sí, dejando sí, ya con el público. Muchísimas gracias. muchas gracias, Clau, por la presentación. Yo ya me arranqué. Les decía que me interesaba ahondar en el tema de liderazgo, porque además me encontré que sí existe este concepto de liderazgo educativo inclusivo, ¿no? O sea, sí tiene el apellido de inclusivo y me parecía interesante pues ver qué estaba diciendo ese tipo de liderazgo y qué tanto se podía vincular. Si estaba diciendo algo de temas de diversidad sexogenérica y si no, qué tanto se estaba vinculando. Entonces, digamos que ahí fue el mayor énfasis de la tesis. Y también lo que hice fue Perdón, Pam, contribuir. perdón, Pam, si Sí. pudieras poner la diapo como presentación porque se está mirando la siguiente, Ya, se ve en modo presentación. A ver, me voy a ir acá. de favor. Ahí, sí, sí, no, gracias por avisarme. Ahí ya se ve completa, ¿cierto? Ahora sí, perfecto. Súper, muchas Gracias. gracias. No, gracias a ti por avisarme. Em, Entonces les decía que me interesaba indagar cómo era este concepto, qué se estaba diciendo de él, y bueno, lo que me encontré es que es un concepto eh, todavía en construcción, lo voy a decir así, es decir, todavía a diferencia de otros conceptos en liderazgo educativo que se reconocen
como el liderazgo educativo transformacional, participativo, democrático. Hay otros tipos. Este específicamente es como de los más nuevos, hablando teóricamente, o sea, hace 10, 15 años yo empiezo a ver personas que empiezan a hablar un poquito más de él de manera más reciente, con más frecuencia. Entonces, bueno, se reconoce que es un concepto en construcción. Entonces yo quería abonar a, pues sí, a seguir ahondando en el concepto y pensaba que para poder construir el concepto, pues era necesario preguntar justo a las personas LGBTI más que están en los entornos universitarios, qué necesitaban, ¿no? En sus instituciones para poder tener una mejor trayectoria educativa o laboral, porque este estudio no solo se enfoca en personas estudiantes, sino también en personas LGBTI más que trabajan en las universidades, ¿no? Porque pues no solamente hay estudiantes, hay docentes LGBTI más, hay personal de servicio, personal en las cajas, en la biblioteca, pues estamos en varios lados, ¿no? No solamente en estudiantes. Entonces, bueno, pensaba que era importante saber estas acciones que proponía la misma población LGBTI más para contribuir a esta construcción de liderazgo. Entonces, pues ese es un poco el grande marco de la investigación y yo pensaba en este webinar centrarme en dos cosas específicamente. Uno es contarles un poquito más de este concepto de liderazgo educativo inclusivo y cómo se relaciona con el tema de diversidad sexual. Y en un segundo momento sí platicarles sobre las acciones que encontré, porque al final en mi tesis las acciones de inclusión es un compendio aproximadamente de 80 acciones que se pueden hacer en entornos universitarios. Las categoricé en diversas áreas que ahorita les voy a contar y que me parece también buena idea compartirles esas acciones que yo encontré y es ahí donde yo creo que también algunas pueden ser aplicables para distintos niveles educativos. También decirles que estas acciones son, bueno, son identificadas con la muestra que participó en mi investigación, que son cerca de 390 personas LGBTI más que estaban estudiando o trabajando en alguna universidad en el momento que hice la encuesta y que si bien obedecen a situaciones muy particulares, hay acciones que también están ya reconocidas por la literatura que funcionan en el entorno educativo para inclusión. Entonces, bueno, pero bueno, esa será la segunda parte. La primera, como les decía, es el tema de liderazgo educativo inclusivo, platicar un poquito más de este concepto y bueno. El que tenga el apellido de inclusivo va a ser muy, muy importante porque el liderazgo educativo inclusivo es parte de las nociones críticas de la inclusión. ¿Que cuáles serían estas nociones? Uno, que no se limita, a veces la inclusión ha sido limitada solamente a temas de discapacidad cuando hablamos de educación y en realidad la inclusión pues va más allá solamente de las poblaciones o de las personas que tienen alguna discapacidad. La inclusión se reconoce desde otras posibilidades, se reconoce para otros grupos que han sido históricamente marginados, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de diversidad sexual, porque, bueno, ya sabemos que las personas no heterosexuales, las personas no cisgénero, pues no han tenido la mejor cabida en los espacios escolares, inclusive en los espacios escolares es donde se reproducen algunos discursos homófobos, de odio, etcétera. Entonces, el liderazgo educativo inclusivo sí considera la inclusión desde este aspecto crítico de decir, no solamente es la discapacidad, sino hay otras poblaciones, ¿no? Diversidad sexogenérica, pueblos originarios, condiciones socioeconómicas, etcétera. Y otra parte muy, muy importante es que también mira la inclusión como un proceso hacia la participación plena, ¿no? Es decir, es importante reconocer el tema de inclusión porque sigue habiendo exclusión, ¿no? Sigue habiendo trayectorias educativas que son afectadas por la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Entonces, es importante que reconozcamos que sigue habiendo exclusión para poder hablar de inclusión, pero que es un momento en el proceso porque el proceso final es la participación plena. Entonces, lo que buscamos, ¿no? Y en esto se habla mucho en los discursos de inclusión, es justamente, pues no que sea una integración, ¿no? Es decir, que las personas LGBTI más, independientemente del rol en que tengamos en la comunidad educativa,
nos integremos a una estructura que ya está dada, ¿no? Porque esa estructura justamente es heteronormada, sino por el contrario, que la inclusión se centre en las estructuras. Es decir, aquí, por ejemplo, está en este dibujito, hay una estructura pues muy, muy cuadrada, donde quizás hay cosas, ¿no? O personas, en este caso, que no caben en esta estructura, ¿no? Entonces, más bien, y a veces la inclusión se ha centrado en las personas, en cómo hacemos para que esta persona se incluya en esta estructura. Y eso ha sido complicado, ha sido una tensión, porque justo es ahí, ¿no? Es en la estructura donde no se cabe. Entonces, ¿por qué no pensar la inclusión como un paso para modificar estructuralmente? Es decir, la inclusión no está centrada en las personas ni en las formas de las personas, sino en cómo generamos otro tipo de estructuras, de formas, de contextos que permitan que dé cabida a todas las personas, ¿no? Independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, esto va a ser muy importante porque así la inclusión no está centrada en las personas, sino en las instituciones. Muchas veces hemos dicho, ah, bueno, si lo centramos en las personas, pues esta persona tiene que hacer esto y esto y esto y lo otro, pero en realidad quienes tendríamos que hacer el esfuerzo son las instituciones para dar cabida a esas personas. Entonces, bueno, eso es muy importante porque entonces el liderazgo educativo inclusivo, uno de los rasgos es ese, ¿no? Bueno, uno, tomar la inclusión como bandera a distintos grupos y también centrado en las estructuras y no en las personas. Es decir, por ejemplo, si hago un ejemplo análogo con el tema de discapacidad, como a veces, por ejemplo, las universidades empezaron a poner rampas exclusivamente para las personas usuarias de silla de ruedas, ¿no? Entonces, se dan cuenta que algo tienen que modificar en su estructura para que las personas usuarias de silla de ruedas puedan moverse de mejor manera, de libre manera en las instituciones. Un poco funciona igual, ¿no? Para el tema de diversidad sexogenérica y más adelante iré compartiendo algunos ejemplos ya muy puntuales que sugirió la muestra. Entonces, un poco va por ahí este enfoque de liderazgo educativo inclusivo, de tomar el enfoque crítico de la inclusión, donde nos tenemos que centrar en las estructuras y no en las personas. Y bueno, entonces ahora sí, si le metemos el componente de liderazgo educativo, pues podría ser un enfoque de dirección que promueve activamente la valoración de la diversidad y el éxito de la comunidad mediante la eliminación de barreras. Si ustedes ven, o sea, aquí hay otra bandera, no solo es la bandera de la inclusión, es la bandera de la diversidad como una celebración y además la promueve activamente, ¿no? Y cuando digo activamente, no es en un discurso solamente de inicio de cursos o de cierre de año, es decir, es quien hace liderazgo educativo inclusivo en todo momento está buscando celebrar la diversidad y operacionalizarla, es decir, que esto se lleve a cabo. Que eso tiene que ver justo con la operación, que sea un ejercicio colectivo, situado, necesariamente democrático, que asume el desafío de erradicar toda dinámica de injusticia. Es decir, este tipo de liderazgo celebra la diversidad, tiene la bandera de la inclusión desde perspectivas críticas, busca eliminar las barreras y lo hace mediante ejercicios colectivos, situados, donde incluye a todas las personas. Esto también va a ser importante porque en ocasiones o hay otros tipos de liderazgo educativo donde pues no son, lo voy a decir así, necesariamente horizontales, sino a veces es una persona que decide cosas sobre otro grupo, quizás a veces sin preguntarle cuáles son sus necesidades, ¿no? Y esto, por ejemplo, nos pasa o no ha pasado recurrentemente en otros espacios fuera de lo educativo, ¿no? Que dicen, ah, bueno, lo mejor para estas personas es que pongamos banderas LGBT en junio. Y bueno, a lo mejor eso da visibilidad, pero quizás en el fondo no se está llegando a la necesidad real de las personas que tienen que ver con la inclusión, con sentirse parte de la comunidad educativa, con que sus trayectorias educativas no estén enfocadas. Y también otra cosa importante que hace este tipo de liderazgo es que su mismo proceso tiene que ser inclusivo, ¿no? Porque a veces hablamos sobre planes de acción inclusivas, pero el proceso de hacer ese plan
no fue inclusivo. Entonces, esto me gusta bastante porque trata de guardarse esta alineación de la inclusión desde que generamos políticas institucionales hasta que hacemos algunas cosas en el aula. Tiene una dimensión ética, que un poco ya les platiqué ahorita, cuáles son los valores en los que está centrado, como la justicia, la equidad, el reconocimiento, el respeto a la dignidad de cada persona, es decir, todas las personas poseemos una dignidad independientemente de nuestra orientación, nuestra identidad de género. Todas las personas merecemos el derecho a ser reconocidas y tratadas como personas, ¿no? También hay una dimensión política, que esto tiene que ver con redistribuir el poder, es decir, este liderazgo no puede concentrar el poder en una sola persona o en un solo comité, es decir, se redistribuye a la manera en que tomamos decisiones de distinta manera, pero también no solo tomamos decisiones de distinta manera, sino también nos responsabilizamos todas las personas de lo que nos toca. Y entonces la idea es hacer estructuras que sean verdaderamente participativas, pero que a la vez funcionen, ¿no? No solamente clavarnos en cómo hacemos esto más horizontal y más colegiado, sino que a la par esas estructuras o las personas que están decidiendo nos ayuden a tener estructuras funcionales y sí con algunas acciones inmediatas para los entornos educativos. Y la dimensión que le llaman praxeológica, que tiene que ver con la acción, que esto está centrado en las estrategias, es decir, no puede haber un liderazgo educativo inclusivo solo desde una dimensión ética o desde unos valores o solo desde redistribuir el poder, sino que requiere acciones concretas que generen esta capacidad de estructuras participativas o modificación y transformación en las estructuras y que sean sostenibles en el tiempo. Eso también es importante. De pronto podemos decidir algunas cosas entre la prontitud, entre que ya es junio y qué hacemos y cómo lo promovemos, pero en realidad el liderazgo educativo inclusivo lo que dice es tenemos que estudiar, analizar, revisar y conjugar y ver las posibilidades para elegir estas acciones y estrategias que más nos van a ayudar a esto. Entonces, el liderazgo educativo inclusivo se centra en estas tres dimensiones y lo que menciona es que será muy importante tomarla en cuenta las tres porque las acciones que promovamos pues tienen que tener estos tres pilares. Ahora, en la literatura yo me encontré, yo les decía, hay bastantes definiciones al respecto de liderazgo educativo inclusivo, posturas. Y la sorpresa es que poco encontré cuando se refieren a temas de diversidad sexogenérica. Y bueno, eso tiene que ver porque sí, de manera más reciente, el tema de inclusión es un tema que se ha ido abriendo cada vez a más temas y que si bien el tema de género, ¿no? De perspectiva de género ha abierto también esta puerta a hablar de diversidad sexogenérica, pues no necesariamente no es un tema con el que se le vincula tanto todavía, ¿no? Porque en general pues pensamos inclusión y pensamos en discapacidad, pero en realidad pues sí hay alguna, desde la literatura, sí hay algunos autores y autoras que hablan sobre la importancia de revisar todos los grupos en función de los contextos o de cada contexto, ¿no? En cada contexto va señalando cuáles son estos grupos marginados y entonces vamos reconociéndolos. Entonces, uno, sí, decirles que lo encontré poco, pero sí hay, ¿no? Algunos autores que lo vinculan y que dicen es importante hablar más del tema al respecto, es decir, liderazgo educativo inclusivo vinculado a temas de diversidad sexogenérica. Inclusive me encontré una tesis también de doctorado que también es otro término que me está interesando pues explorar más y también ya escribí un artículo al respecto que es liderazgo educativo queer. ¿No? O sea, como mucho más específico, porque acá es liderazgo educativo inclusivo, con énfasis en temas de diversidad sexogenérica, lo cual eso se podría traducir en algún momento a un liderazgo educativo meramente queer. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Entonces, sí hay cierta relación en la literatura, poca, pero hay, y entonces yo es ahí donde veo esta brecha o este vacío y digo, quiero abonar a construir ese liderazgo educativo inclusivo que sí
reconozca, que sí revise los temas de diversidad sexual y de género, porque a veces es importante nombrarlo, a veces decimos, ay, sí, las personas de la diversidad, pero porque no queremos nombrar eso, ¿no? Que hablamos sobre la parte de la sexualidad. Entonces, bueno, ¿por qué ayudaría a nombrarla o seguir profundizando? Pues porque para mí era importante superar esta cuestión heteronormativa que sigue permeando en muchas instituciones educativas. eh, para pensar que esta diferencia que yo les decía, más que asimilar, integrar, que sea algo que transforme estructuras. Obviamente, cuando estamos hablando de transformar estructuras, cambiar culturas, pues son procesos largos. Lamentablemente, habrá cosas que a lo mejor no nos alcance a ver, pero no por eso también no vamos a ir avanzando de poquito al respecto. Y por otro lado, porque me interesaba mucho rescatar este tema de la dignidad ontológica como esta respeto que se debe de tener ante todas las personas independientemente de sus orientaciones, identidades, actitudes y lo que sea, ¿no? Cualquier persona, hagamos lo que hagamos, tenemos derecho a un trato digno y como personas. Entonces, esto creo que es importante porque además muchas leyes están centradas desde ahí. Entonces, bueno, con esto yo digo, claro, claro que hay relación entre el liderazgo educativo inclusivo y los temas de diversidad sexogenérica, y es ahí donde surge mi trabajo de campo, que fue indagar. Yo les decía, hice una encuesta donde indagué con muchas personas LGBTI más que estaban dentro de instancia de universidades, porque mi estudio se limitó a universidades. Les preguntaba qué cosas necesitaba que hicieran su universidad como acciones de inclusión para mejorar o que sus trayectorias educativas estuvieran mejor o sus trayectos laborales, ¿no? Porque acuérdense que yo lo vi no nada más con estudiantes, sino con colaboradores. Esto también fue muy importante porque el liderazgo educativo no solo mira el tema de estudiantes y de aprendizaje, sino tiene una visión más macro al respecto, donde tiene que involucrarse a cuestiones de política educativa, cuestiones de normativa interna, de planes de estudio, formación docente. O sea, hay muchas más decisiones que suceden en los liderazgos educativos que eran importantes revisar. Entonces, bueno, después de de que todas las personas me dijeron sus sugerencias, yo hice un análisis de contenido al respecto y al final pude englobar en 6 grandes categorías, ¿no? Políticas, protocolos y reglamentos, atención integral universitaria, capacitación y sensibilización, visibilidad, espacios seguros y formación académica. Entonces, a modo de ejemplo, porque yo les dije que es un compendio de cerca de 80 acciones. A modo de ejemplo, les traje más o menos qué iban diciendo estudiantes y colaboradores. Ah, por supuesto, la tesis es pública, entonces la pueden consultar si les interesa todo el desarrollo de la investigación y de las acciones, ahí está. Em, entonces, en el eje uno, la categoría uno, eran las políticas, protocolos y reglamentos, que también aquí es donde mayormente se reconoce que las universidades ya están haciendo más cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué decía el estudiantado? Pues que existieran protocolos de respeto a la identidad, al uso del nombre elegido, ¿no? O sea, que fuera una política o un protocolo y que obviamente hubiera respeto a eso, ¿no? Al uso del nombre elegido o al uso de pronombres. Garantizar el derecho a vestir conforme a la identidad de género, esto también decían el estudiantado que era importante. Políticas claras de no discriminación y atención a la violencia en las aulas. ¿Y qué decían los colaboradores? Inclusión de la no binariedad en registros oficiales y contratos. Eso también fue bien interesante porque si bien todo mundo estamos en la comunidad universitaria, el rol que jugamos pues va a ser distinto, ¿no? A veces hay mucha más atención a temas de estudiantado que de colaboradores. Entonces, por ejemplo, aquí decían, pues es importante que esto, porque esto a veces se respeta a nivel estudiantes, pero ya a nivel colaboradores no tanto. Entonces, bueno, los registros oficiales y contratos, que hubiera un órgano especializado para atención de casos de ética y discriminación a nivel colaboradores, inclusión de políticas que respalden la diversidad en la toma de decisiones institucionales, ¿no? Entonces, básicamente, aquí tenía que ver más con aspectos de normativa. E insisto, aquí es también donde más la muestra reconocía que había mayor avance en las universidades.
Hay otro eje que yo le llamé atención integral universitaria, donde se vinculaban aspectos que tienen que ver con cuidado, pero también con acceso. Entonces, por ejemplo, el estudiantado decía implementación y mantenimiento de baños y vestidores neutros en lugares accesibles. Esto va a ser bien interesante porque, por ejemplo, las universidades que reconocían que ya había baños neutros, decían, o sea, sí ya hay, pero es el baño que está en el último piso en la esquina. ¿No? O es el baño que no limpian, que no se limpia de la mejor manera. O sea, también era decir, sí deben de existir, pero deben de existir en espacios que estén al alcance de todas las personas y que también tengan las mismas condiciones que los otros baños. Servicios de salud mental que comprenden y respeten la diversidad sexual. Todas las universidades usualmente tienen un área de atención a la salud mental, los centros de bienestar, donde dan apoyo psicológico de contención. Y entonces muchas personas decían, sí, eso existe, pero no tiene un enfoque en diversidad sexual. Entonces a veces pues eso no nos sirve. Acompañamiento especializado para personas LGBTIQ más en situaciones de vulnerabilidad que estuvieran sufriendo alguna situación específica. Entonces decían, a veces pues ese acompañamiento pues no es desde lo heteronormado y eso no nos funciona. ¿Qué decían los colaboradores en este punto? Atención integral con enfoque diferenciado desde el sistema de salud universitario, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hablaban de las ferias de salud que a veces hay para colaboradores, pues en ocasiones la perspectiva es justo desde los enfoques cis heteronormados y pues poco ayudaban a quienes no estamos en eso. Talleres de autorreconocimiento y apoyo psicoemocional para personal de la disidencia. Por ejemplo, me acuerdo bien que una de las acciones decía que nos den un taller para cómo salir del closet con compañeros y compañeras del trabajo. O sea, sí se requieren espacios, momentos donde platicar para quien quiera salir del closet lo haga o platicar de lo que implica ser alguien disidente de sexo y género en el espacio universitario y como colaborador. Actividades y prestaciones que reconozcan e involucren a familias diversas. También aquí estaba cómo a veces en algunas universidades o instituciones se busca la convivencia familiar o que haya momentos donde las personas puedan traer a sus familias y convivir con los otros colaboradores y sus respectivas familias, pero inclusive decían a veces esos eventos otra vez tienen esta perspectiva desde pensar a la familia como la familia tradicional, ¿no? Inclusive, sí, trae a tu esposo, o sea, si eres hombre, te decían, pues trae a tu esposa, ¿no? Y a tus hijos, hijas, asumiendo que tenías esposa e hijos, cuando pues realmente la conformación de las familias pues es distinta. Entonces, como poca cabida a este tipo de eventos. El eje 3 que tenía que ver con capacitación y sensibilización. Estudiantes decían, por ejemplo, que hubiera cursos obligatorios sobre el uso del lenguaje inclusivo a sus docentes, campañas activas contra la discriminación y el discurso de odio por motivos de género, sensibilización al personal docente para eliminar discursos homofóbicos en las aulas. Es decir, aquí en estudiantes es mucho más centrado a sus docentes y al aula más que a sus pares, para que pues tuvieran mayor información de lenguaje inclusivo, pero también de discursos de odio que pudieran estar normalizados. ¿Qué decían los colaboradores? Que hubiera una capacitación transversal en derechos humanos para todo el personal, docente y administrativo, que hubiera campañas que visibilicen y cuestionen el humor o chistes homófobos, ¿no? Porque a veces es como algo muy común en los entornos laborales respecto a bromas que al final son homofóbicas, comunidades de aprendizaje para desaprender sesgos inconscientes, entonces también era como cómo hacemos espacios de sensibilización para que las personas se den cuenta si están haciendo bromas o chistes homófobas. Después el de espacios seguros, que tiene que ver con, en un principio sí, espacios separatistas propios para población LGBTI más, independientemente si eras docente, estudiante o colaborador administrativo, porque reconocen que sí es importante tenerlo, aún en la universidad, ¿no? Como espacio educativo seguro, se requiere un espacio, lo voy a decir así, más seguro, donde puedan
convivir, compartir algunas cuestiones. ¿Qué decían estudiantes? Creación de espacios abiertos y clubes dedicados a dialogar sobre género y sexualidad sin restricción, garantizar la seguridad en espacios externos, verificación de plazas para servicio social y prácticas. Esto también, por ejemplo, a veces las universidades nos vinculamos, ¿no? Tenemos, y eso es muy bueno, es ideal, es parte de la universidad que nos vinculemos con otros órganos, con otros grupos sociales, pero ¿qué tanto las universidades están viendo que esas otras personas con las que se hacen convenios para prácticas, servicio social, concursos, retos, etcétera, también son empresas y son que están buscando tener sitios o espacios seguros para población LGBT y más? Respaldo institucional de las acciones de los colectivos estudiantiles, es decir, que las universidades sí o sí, ¿no? Respalden a los movimientos estudiantiles, porque esto pasa en algunas universidades, pero en otras no. Entonces, esto también lo veían importante. ¿Qué decían los colaboradores? Fomento de grupos de afinidad, redes de apoyo y encuentros de arte y cine para colaboradores disidentes, porque lo veían en estudiantes, pero no en colaboradores. Convivios de integración que tejan redes entre estudiantes, docentes y personal administrativo. Este me parecía muy interesante, como para no fragmentar, ¿no? Depende de tu rol a dónde te vas, sino también pensar que podía haber una red. eh, de toda la comunidad universitaria, y espacios físicos y simbólicos donde se respira un clima de cero tolerancia al acoso, ¿no? O sea, reconociendo que pues todavía en algunas eh, universidades, que también son entornos laborales para personas, puede haber esto. El eje 5, el penúltimo, la formación académica. Me gusta este concepto de justicia cognitiva, es decir, es importante reconocer también los saberes y trayectorias desde las disidencias. En el estudiantado decían que se usaran más ejemplos inclusivos en clase, evitando modelos exclusivamente heteronormativos. Por ejemplo, ¿no? Alguien ponía, cuando vemos la clase de movimientos sociales en México, pues poco se habla del movimiento LGBTI más, ¿no? O del Frente por la Lucha de la Homosexualidad y cómo fueron sus inicios en el siglo pasado. Entonces decían, pues hay que utilizar más esos ejemplos. Incorporación de autores de la disidencia sexogenérica en las bibliografías base, porque también a veces pues quedan muy, muy desdibujados. Aumento de la visibilidad y representación de docentes como referentes académicos, es decir, como que sí les gustaría ver más referentes de docentes abiertamente LGBTI más, ¿no? En sus clases. ¿Y qué decían los colaboradores al respecto? Incorporación de contenidos críticos, científicos y humanistas que evitan la patologización y los estereotipos, creación de líneas y grupos de investigación específicos sobre temas de diversidad sexual, alianzas con organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales para enriquecer los planes de estudio. Aquí también, digo, aquí acuérdense que traje solo algunos ejemplos, pero también estaba la inclusión de los temas de la diversidad sexogenérica en los planes de estudio, ¿no? Pensar que esto, y esto lo he dicho en varios espacios, o sea, al día de hoy una competencia profesional, independientemente de lo que estudias, es lo que tiene que ver hacia la inclusión y la apertura a la diversidad. ¿No? Porque probablemente tú en algún momento estudias nutrición y no te enseñaron o en tu plan de estudios no estaba qué hacer cuando llega alguien a consulta a una persona que está en transición, ¿no? Y que está tomando hormonas. Entonces tú no vas a saber cuál es su contexto y cómo puedes atender a esa persona para esa situación que ocupa, ¿no? O si pensamos en derecho y no tuviste perspectiva de género o una perspectiva desde atención a la justicia en materia de derechos de las personas LGBT y más, pues es probable que tus sesgos, ¿no? O tus prejuicios que todas las personas tenemos, pues se vean ahí implícitos en la atención a las personas. Entonces, sí o sí, a nivel universitario es una competencia profesional y no importa lo que estudies. Y bueno, al final el eje 6 o categoría 6, la visibilidad, que es una de las mayores, diría yo, luchas en temas de movimiento LGBT y más, la importancia de lo visible, que no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, visibilidad, poner una bandera, como una de tantas acciones que puede haber en nombre de la visibilidad, que quizás no lo es todo, pero son importantes.
¿Qué decían los estudiantes al respecto de esto? Conmemoración oficial de fechas claves como el Pride, el Día de la Visibilidad, con un enfoque educativo, no solo en junio, reconocimiento a personajes históricos y contemporáneos de la comunidad en los espacios universitarios, uso de banderas y símbolos como mensaje claro de refugio y pertenencia. Claro que hace la diferencia para las personas LGBT y más cuando vemos una bandera colgada en algún espacio, decimos, mira, bueno, al menos hay una intención de querer hacer algo, ¿no? Insisto, no es suficiente, es más allá de colgar banderas y algunos símbolos, pero sí es un posicionamiento. Colaboradores hablaban sobre estrategias de comunicación institucional permanente con perspectiva LGBTQ+, es decir, que todo lo que se comunique de manera oficial tenga esta perspectiva. Fomento de liderazgo y vocerías públicas de personas disidentes en la toma de decisiones, campañas que destaquen el aporte científico, artístico y profesional de las disidencias en la universidad. Entonces, bueno, con esto cerraría como esas acciones, algunas como ejemplo, insisto, hay un compendio ahí en la tesis como de 80, que a lo mejor ahorita que estoy platicando con ustedes valdrá la pena pensar en generar algún material, ¿no? Solo con estas acciones para visibilizarlas más y difundirlas más. Y que bueno, también son acciones que cada institución verá qué cosas son viables, a lo mejor qué cosas ya están haciendo, qué cosas inclusive se ocupan de distinta manera porque el contexto local o regional de la universidad o inclusive la filosofía educativa de la universidad, ¿no? Entonces, bueno. Estas son, con estas acciones o con este conjunto de acciones, lo que yo hice en la tesis, y ya para ir cerrando y dejar espacio a las preguntas y respuestas y el diálogo. La idea de estas acciones yo las agrupé en esas dimensiones del liderazgo educativo inclusivo para decir, claro que hay cabida y claro que estas acciones están dentro de esta dimensión de generar capacidades dentro del liderazgo educativo inclusivo. Es decir, como encontrar este match entre lo que yo había leído en la literatura científica sobre liderazgo educativo inclusivo y las acciones mismas que estaban proponiendo las personas. Intenté hacer un proceso inclusivo donde las acciones no solo me las saqué o las dije yo en función de mi conocimiento y experiencia, sino me fui con las personas que estaban en el entorno universitario a decir, oye, ¿qué es lo que estás necesitando, no? Por cierto, también otro aporte de la tesis es que la manera en que hice ese diagnóstico es un diagnóstico que puede ser replicada en otras universidades para saber qué es específicamente lo que están ocupando las personas LGBTI más y es un diagnóstico que se hace anónimo, ¿no? O sea, no necesito que las personas me digan cuál es su orientación y su nombre y su edad, ¿no? O sea, fue anónimo con esta cuestión de cuidar los datos también de las personas y la información sensible. Entonces, bueno, regresando a las acciones y al liderazgo educativo inclusivo, fui haciendo este match entre las categorías para decir, claro, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones éticas, de celebrar, usar símbolos, estamos ahí hablando de la perspectiva ética, de los valores. Cuando hablamos de redistribuir el poder, estoy diciendo, por ejemplo, el apoyo a estudiantes, a colectivas de estudiantes, donde también se tomen decisiones y también la parte praxeológica, que era la parte operativa, o sea, acciones que pueden ser sostenidas en el tiempo y que van a involucrar algún cambio en las barreras, más no necesariamente en las personas, porque quienes se tienen que adaptar a los contextos somos las instituciones y no las personas. Y bueno, dejo esta frase aquí nada más para cerrar. El liderazgo educativo inclusivo no busca simplemente integrar a las disidencias a una universidad rota, es decir, yo he escuchado muchas veces a las personas LGBTI más es decir, oiga, no es que queramos ya integrarnos a esta estructura capitalista, monógama, patriarcal, sino más bien cómo queremos también esta inclusión para también contribuir y participar plenamente en la conformación de estas otras estructuras donde quepamos todas las personas. Su objetivo es transformar la arquitectura misma de la universidad para que se refleje la equidad, la pluralidad y esta perspectiva siempre de la dignidad humana. Y bueno, quizás solo cerraría un poquito ya y con esto ahora sí ya acabo que hay muchos más temas que hablar de liderazgo educativo inclusivo con énfasis en diversidad sexogenérica, como puede ser el seguir
trabajando con este término que les decía de liderazgo educativo queer. También, por ejemplo, ¿qué sucede? Me encontré ese era un libro que también era una investigación, me parece que era estadounidense, sobre liderazgos educativos de alto rango, es decir, personas que estaban en rectorías o vicerrectorías o direcciones generales, que eran abiertamente LGBTI más y hablan de su experiencia, ¿no? O sea, lo que les había implicado, cuáles eran sus agendas, y cómo les, pues sí, cómo les había ido en estos entornos educativos e institucionales que a veces pueden ser rígidos. También creo que vale la pena ahondar un poquito más en las implicaciones de lo que sucede siendo LGBTI más ocupando estos cargos. Si eso ayuda o no ayuda, si garantiza cierto tipo de agenda o no. Y también otra perspectiva que también a mí, o sea, yo lo intenté hacer esta investigación así, pero al final ya no logré esa muestra como para poder hablar desde ahí, era desde una perspectiva interseccional, ¿no? Es decir, qué pasa con las acciones que se tienen en los entornos universitarios desde lo interseccional. Es decir, por ejemplo, personas LGBTI más con discapacidad. ¿No? Es decir, ¿qué acciones hay para esas personas? O personas de algunos pueblos originarios, pero que también son LGBTI más. Entonces, ahí, esa intersección de acciones yo no la logré captar, que creo que, bueno, en eso seguiré, porque esta es una de mis líneas de investigación, pero ¿cómo le hacemos, no? También para no solamente enfocarnos o situarnos en una población, hablando de inclusión, pero para mí era importante hacerlo en esta tesis por lo que veía de cuando no se nombra la diversidad sexual en la inclusión y en el liderazgo educativo inclusivo, era importante ponerle el énfasis y el apellido para decir, desde aquí podemos contribuir a esto. Y bueno, por ahorita me quedaría hasta ahí para escuchar, Clau, comentarios, preguntas. Sí, Pam, bueno, nutrida la audiencia, tenemos docentes, tenemos estudiantes, algunos sexólogos, también por aquí andan diferentes personas. Hay quienes te felicitan, les parecen muy buenas las propuestas, las acciones que obtuviste en las 6 categorías. Eso nos lo dice Elizabeth Saucedo. Y también mm, preguntan cómo se llama la tesis. Yo les iba a contestar, pero igual se brincaba. El título que tiene esta charla es el título de la tesis, así que no hay pierde. Búsquenla. ¿Dónde la podemos descargar? Está ya en el repositorio de la UNAM. Sí, les puedo dejar el link ahí en el Facebook si quieren, para, para que lo tengan. Excelente, sí, sí, por favor. Cristel Mavila, muy interesante y con gran claridad del manejo del tema. Se plantean muchos retos al interior de los diferentes planteles, comenzando este, por la inclusión, por cuestiones estructurales y bueno, mucho por hacer, pero si hay interés en avanzar, yo creo que es factible, ¿no? Sí, porque además lo que les decía al inicio, ¿no? Como el tema de inclusión a veces se centra pues en una, dos personas que trabajan el tema de inclusión. Y pues sí, esto ocupa más allá de dos, tres personas ahí en una universidad hablando de temas de inclusión, y justo por eso me metí a temas pues de liderazgo, ¿no? Que era importante para mí. Pues sí, ¿qué podemos hacer desde arriba? Creo que hay mayor posibilidades de varias cosas. Al final las decisiones se suelen tomar ahí. Y, por cierto, fíjense, otra cosa interesante que me estoy acordando ahorita es que de por sí el tema en formación en liderazgo educativo no es una cuestión que todas las personas la tengan.
cuando ocupan cargos de liderazgo o de dirección en instituciones educativas, ¿no? A veces me acuerdo mucho cuando entré al doctorado, era como, ese doctorado existe justo reconociendo en que no había esa formación, ¿no? Para todas las personas, porque no es algo que nos enseñan en todas las escuelas a quienes nos dedicamos a la educación. Em, y que ese, por ejemplo, podría ser otra buena investigación, poco en la formación de liderazgo educativo, poco se habla de liderazgo educativo inclusivo y menos de liderazgo educativo inclusivo con énfasis en diversidad sexogenérica. Entonces, sí, de que hay mucho que abordar desde ahí, sí, sí lo hay. Eh, bueno, hay un comentario, no sé si lanzarlo, de un chico que dice, o bueno, chica tal vez, que dice que demasiada inclusión es ya tolerar a los gays. Ok, Mm, Me parece que revela qué piensa y qué siente, ¿no? claro. Fíjate que, bueno, hace tiempo que ya no hablamos de tolerancia, ¿no? Sino de respeto, porque la tolerancia no tiene que ver con el reconocimiento, sino con, bueno, sí está bien que se hace. Me gusta este ejemplo que lo he escuchado en otros webinars de colegas que hablan también de temas de diversidad sexogenérica, o sea, estas ideas de, está bien que haya gente gay, pero que se queden en zona rosa, pero que no sean mis vecinos o vecinas, ¿no? Pero que no sean los papás de mi hijo o hija, de algún compañero o compañera de mi hija en la escuela. Entonces, de alguna manera, es decir, o sea, sí, pero que estén como alejados. Entonces, eso implica como que no hay un reconocimiento y que en materia de derechos humanos, pues eso ya lo pasamos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, que todas las personas tenemos derecho al reconocimiento, a nuestra orientación sexual, a nuestra identidad de género. Y justo lo que les decía hace ratito, pues sí, la escuela sigue siendo un espacio donde esto se sigue reproduciendo y sí puede haber gente en los espacios universitarios. De hecho, me consta, ¿no? Porque a veces, justo como trabajo estos temas, a veces nos enteramos de esos casos que hay personas en las universidades que dicen, ay, ¿no? Junio, ¿por qué ponen la bandera? ¿No? Y a nosotros las personas heterosexuales no nos ponen la bandera, no nos ponen nada en nuestro día o no, o cuáles son nuestras acciones de inclusión. Y la inclusión, claro que tiene que existir porque, por ejemplo, en México somos un país donde sigue habiendo crímenes de odio, ¿no? Es decir, no asesinan a una persona por ser heterosexual, pero sí por ser homosexual. Entonces, sí, creo que es importante ir trabajando estos discursos y justo yo pensaría que la escuela, los espacios universitarios son los espacios donde podemos hablar y decir, oigan, es que a mí ya tantas acciones o tanta inclusión, siento que va a pasar esto, ¿no? E inclusive que esas personas que tienen dudas o que tienen quizás sentimientos, lo voy a decir, un poco contrariados con estas acciones, pues que también compartan. ¿Por qué? Porque claro que es muy válido que compartan y digan qué es lo que piensan, desde dónde lo piensan. Y bueno, ahí rascándole un poquito, pues a veces puede haber varios prejuicios. Yo le decía hace ratito, todas las personas los tenemos, ¿no? Entonces, pero justo la universidad o los espacios educativos tendrían que ser un espacio para que todas las personas podamos compartir estos sentires y trabajar juntos, ¿no? Y juntas. Mira, por acá Jenny Amador dice, hola, buenas tardes, ¿cómo podría apoyar si todos sabemos, pero la persona aún no se siente preparada para declararse, supongo que eh, abiertamente ser de la comunidad LGBT Claro. y más? Claro, bueno, ¿cómo apoyar? No orillarle a nada, a hacer nada que no quiera hacer, porque fíjense, ahí también, inclusive que exista el término salir del closet, es porque hay una salida del closet para las personas LGBT y más, pero para otras personas no. Justo porque el contexto está dado para que las personas heterosexuales, o sea, ni siquiera lo tienen que decir, ¿no? Oye, mamá, oye, papá, fíjate que soy heterosexual. No, o sea, hay un contexto que ya permite que lo sean sin mayor declaración, visibilidad, sin portar banderas, arcoíris, etcétera.
Entonces, bueno, uno diría yo no orillar, porque tampoco no es algo que tengamos que hacer todas las personas, eso es una decisión. Y más bien a lo mejor solo pensar en cada uno y cada uno, si yo tengo prejuicios, porque insisto, por ejemplo, hay un montón yo he escuchado bromas, a modo de bromas o chistes, un montón de discursos de odio, de homofobia, ¿no? Entonces, a veces sí lo tenemos tan normalizado que quizás esas otras personas que estamos queriendo ayudar, pues no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, yo diría dejar a la otra persona en su proceso y en su momento y más bien pues revisarse a cada quien, que seguramente tenemos algunos sesgos heteronormados. Sí, incluso creo que ya se ha dicho muchas veces antes de percibir nuestra orientación diversa, ya éramos homofóbicos, homofóbicas, lesbofóbicas, porque nos han construido en esta sociedad heteronormada. Entonces, cada quien tendrá su tiempo, cada quien tendrá las posibilidades de determinar en dónde sí, dónde no se asume y por Claro. qué. Y Eh, déjame agregar ahorita con esto, Clau, que ahorita me estoy acordando que en mi investigación, o sea, en la encuesta sí iba centrada solo a personas LGBT y más, y sí hubo muy poquitas, o sea, dos, tres, ¿no? Que dijeron no necesitamos inclusión porque a la escuela se va a estudiar, ¿no? O sea, es como personas LGBTI que me reconozco, pero que en la escuela, o sea, yo sé que la escuela es para estudiar y no para andar diciendo cuál es mi orientación sexual. Eso dice mucho también, ¿no? O sea, claro que también hay personas LGBT desde estos pensamientos que dicen, no, o sea, para qué abrimos esos temas en la escuela? No, no es necesario, ¿no? Claro, es también, y por ejemplo, esto yo también lo escuché en otra investigación chiquita que hice sobre docentes LGBT y más, que les preguntaba algo parecido, si creían que al ser abiertamente LGBT y más en el aula, creerían que pudiéramos tener mayor implicación en temas de perspectiva de género, inclusión de la diversidad. Y había docentes que decían, no, pues yo voy a trabajar. Pero claro, es que desde ahí es cómo estás viendo tu docencia. Para mí, para Pamela, mi docencia sí es política y sí tiene una implicación. Si yo voy y digo, hola, soy Pamela, y bueno, tampoco es que diga al día uno, hola, soy Pamela y soy lesbiana, no, tampoco es así, pero sí lo dejo entrever en la plática, en mis ejemplos, en lo que digo, en por qué trabajo estos temas. Pero ya me estoy desviando un poquito. A lo que voy es que sí hay personas LGBTI más que dicen no es necesaria tanta inclusión, no es necesaria tanta bandera, no me es cómodo. Y claro, pues también habla de sus propias historias y de sus propias vivencias y de cómo quieren hacerlo, ¿no? No todas las personas LGBT tienen que salir del closet y gritarlo a todo el mundo, ¿no? No, hay personas que deciden ir por la vida así, sin hacer mayor visibilidad, y con eso está bien, y hay otras que decimos no, ¿no? Esto tiene que ser de distinta manera. claro, sí. Pues mira, hay muchos comentarios felicitando al tema que se ha tratado, la necesidad de que esto se conozca más y se hable más. Y por aquí Teresa Aguilar nos dice que le gustaría que estos webinars se pudieran pasar durante la mañana o la tarde, no tan noche. Es que en realidad están pensados para docentes, están construidos para que lleguen a los docentes y es un horario en que los docentes podrían verlos. Pero ahorita que vayan los anuncios comerciales que les tenemos, van a poder mirar otros espacios donde todas estas charlas están subidas a YouTube y donde ustedes pueden construir una trayectoria de estar revisando temas de educación integral en sexualidad para ir formando a sus estudiantes. Y son pláticas con esta calidad de profesionales de la educación en sexualidad. Entonces, bueno, la verdad hay un tesoro ahí en YouTube con
conferencias muy, muy importantes. Y bueno, si quieren igual localizar a Pamela, la pueden ver en diferentes espacios. Tiene Instagram, Facebook y su correo, por si les interesa llevar estas conferencias también a sus escuelas o hacer alguna colaboración con ella, pues ya se pondrán de acuerdo quienes son docentes, ¿verdad? Y justo es eso, que está pensado, este espacio está pensado para docentes. Nos siguen algunos estudiantes, algunos los envían porque tienen que hacer el resumen y les van a dar puntos y esas cosas y son los que están menos contentos. La mayoría pues sí están aprovechando estas charlas, pero quienes vienen un poco promovidos por sus docentes para tener puntos o para hacer tarea, pues intenten que le encuentren un sentido y que puedan reflexionar sobre los temas, que valga la pena estar acá, ¿no? Porque, pues sí, también juegan como cualquier adolescente y ponen cosas muy divertidas. Azucena M. Jiménez, felicidades por tu investigación. Y bueno, pues no sé, igual si quieres vamos cerrando, porque seguro que tienes cosas por hacer, como todas y todos. Sí, sí. Voy a pasar a los anuncios que les decía. A quienes nos ven por primera vez, nosotras somos Género, Ética y Salud Sexual. Uy, ya se me movió. Este programa Educaréis es un programa destinado a docentes desde educación inicial hasta bachillerato. Hoy invitamos a alguien que se dedica a educación universitaria, pero que sabemos que el tema puede ser transversalizado. Te voy a dejar una preguntita que hicieron por si la quieres contestar al final. Preguntaron si era adecuado dar educación de la sexualidad en primer año de primaria. Yo pensaría que es educación integral en sexualidad, pero ahorita tú piénsale un poquito de por qué si es adecuado o no. Estamos en diferentes canales, estamos en Telegram, Facebook, Instagram, YouTube. Les decía que en YouTube tenemos más de 250 charlas con profesionales. Vamos a cumplir 5 años haciendo estas charlas y no fallamos, nada más en diciembre nos damos vacación, pero todos los miércoles a las 7 en punto de la tarde nos encuentran. Y tenemos un WhatsApp, tenemos también un TikTok, un correo y un sitio Google donde podemos comunicarnos, intercambiar pareceres. La idea es construir comunidades de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad. Y la próxima semana tendremos una charla con Lucero Orozco, entre posibilidades, vivir la identidad sin estereotipos. Eh, yo creo que va a ser una charla interesante. Ojalá nos puedan acompañar. ¿Ya le diste una pensadita a esa pregunta? Sí, ya. De hecho, pues, creo que ya me la han hecho en otros momentos donde tengo más. Bueno, ahorita también está muy mi bandera de sexóloga educativa, pero más ahorita creo que salió más lo investigadora en liderazgo educativo y temas de inclusión. Pero creo que cuando estoy en espacios dando talleres a padres, madres, cuidadores de familia o docentes, es una pregunta recurrente, ¿no? Qué tan válido o bueno o adecuado es brindar en educación integral de la sexualidad a niñeces de primero de primaria? Y fíjense que, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que debe de haber
¿no? Educación integral de la sexualidad, porque fíjense que la sexualidad no es una cosa que nos aparece en la adolescencia, ¿no? A veces luego pensamos que es una cosa que brinca, aparece, amanecemos con los caracteres sexuales primarios y secundarios, y entonces en ese momento es cuando nos tienen que hablar de menstruación, de reproductividad, de condones y de todo eso. No, no, o sea, por el contrario, la sexualidad es una parte inherente de las personas desde que nacemos. Entonces, realmente tiene que ser desde que nacemos y algo que sí creo que es que sí recibimos cierta educación o información en materia de sexualidad desde que nacemos, quizás no la adecuada, ¿no? Nos enseñan que hay partes que no se tocan o que se nombran de distinta manera. Entonces, de alguna manera sí vamos recibiendo información sobre sexualidad, pero no desde esta perspectiva integral. Entonces, yo diría, inclusive no desde primero de primaria, es desde el preescolar, ¿no? Desde que somos bebés, infantes, pues creo que tiene que estar. Y también creo que a veces la preocupación de esta pregunta en el fondo trae si hablamos de cuestiones de reproductividad, ¿no? O de condones o de infección. Entonces, no, o sea, la sexualidad es mucho más amplia que hablar de condones, reproductividad, y erotismo, ¿no? Están los afectos, mi autoconocimiento de mí, de mi cuerpo, de mis emociones. Entonces creo que pues sí hay que ampliar ahí también un poco la perspectiva de la sexualidad y para esto me gusta sugerir un documento que son las orientaciones técnicas para la educación integral de la sexualidad, que es un documento de UNESCO de hace tiempo, donde ahí dice en educación básica y educación, lo que para nosotros sería media superior, ¿qué contenidos hay que hablar de sexualidad desde preescolar, primaria y secundaria? Entonces es un muy buen referente que hablar de tipos de familias, que es algo que a lo mejor si se ve en primaria es importante, ¿no? Que hablar de algunas cosas de anatomía, de higiene, de cuidado, también es importante. Entonces, creo que sí, pues sí, ya me amplié mucho, pero básicamente sí, claro que es adecuado ampliar la visión de sexualidad y porque al final sí recibimos información en materia de sexualidad pues desde muy chiquitas y chiquitos, pero no es con este enfoque que debería de tener, ¿no? Para buscar que las personas pues crezcamos con información de manera que vivamos una sexualidad plena y no con culpa ni con miedo. Muchas gracias. Pues esto sería todo por hoy y un abrazo grande, Pam. Que Muchas estés gracias, muy Clau. bien. Gracias a ti. Vamos Bye. a salir de Facebook. Sí.